La escritura es la fuente de la enseñanza de la familia. La lectura bíblica de hoy es Deuteronomio 6, del 1 al 9, en la versión Palabra de Dios para Todos, y la Palabra de Dios dice: estas son las enseñanzas, normas y leyes que el Señor, su Dios, me mandó enseñarles. Obedézcanla en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen las leyes y mandamientos de Dios que les doy, tendrán larga vida. Escucha, Israel, y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, te prometió. La tierra que vas a ocupar rebosa de leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñaselos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estés en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelos y átalos en tu brazo como un recordatorio y llévalos como cinta en tu frente. Escríbelos en las puertas de tu casa y a la entrada de tus ciudades. La escritura es la fuente de la enseñanza de la familia. Lo que escribe el apóstol Pablo a Timoteo para dejar claro que toda la escritura es inspirada por Dios, la Iglesia ha reconocido a la Biblia como autoridad y el Espíritu Santo da testimonio a la comunidad de creyentes, dejando claro que el origen de la misma tiene el aliento divino, obra del Espíritu de Dios. Los hagiógrafos o escritores santos fueron usados poderosamente por el Espíritu Santo. Podemos decir que la palabra de Dios es divina y humana, por lo que fue escrita por seres humanos usados por el Espíritu Santo, recordando que no reprime nada de la personalidad del autor como ser humano. Dios dejó que estos hagiógrafos, en su estilo y lenguaje, escribieran. Su inspiración no es mecánica, sino orgánica. Además de ser inspirada, será útil, beneficiosa y al mismo tiempo provechosa, de tal forma que vendrá a ser la herramienta muy práctica para la vida del creyente. Entonces, Timoteo, al tener este instrumento que le será útil e indispensable para la enseñanza que va a impartir como maestro de la misma, se va a utilizar para enseñar. Esto requiere decir que una de las actividades preponderante y no la única será impartir el conocimiento acerca de la revelación de Dios en Jesucristo. El propio apóstol Pablo comenta también en la misma carta lo que los ancianos hacen, gobernar, pero sobre todo en los que predican y enseñan. Esto significa que la enseñanza es impartida a los jóvenes, a los que buscan orientación y a aquellos que tienen necesidad de ser enseñados. Los ancianos tenían que trabajar duro y dichas tareas exigían mucho tiempo y esfuerzo, como predicar y enseñar y prepararse para ello. La familia y los embates del mundo. Cuando Jesús enseña el Sermón del Monte y utiliza una parábola en donde explica que hay dos personas que construyen una casa, Mateo 7, 24 al 29, hay actitudes frente a un mismo hecho, en donde se califica a los que están edificando como prudente e insensato. El prudente está edificando con bases firmes y el otro, el insensato, sin ningún fundamento sólido. Los resultados que presentan los dos son contrarios. Están en las mismas circunstancias adversas, afectando a ambos por igual, y las consecuencias que resultarán inevitables y por supuesto evidentes
El insensato es la ruina y para el prudente la permanencia de la casa. Esta enseñanza magistral de Jesús, el Maestro por excelencia, relaciona al prudente con aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Ahí está la enseñanza aplicada a su vida. No obstante, el insensato, a pesar de haber oído la palabra, simplemente no la obedece. Nos hace ver lo correcto y lo que no es, sus efectos y que podemos trazarlos a los integrantes de la familia y estar viendo qué circunstancias están afectando la vida familiar en esta época que estamos viviendo. Usando el término a lo que se refiere, el construccionismo. Y este sostiene que todas las identidades, incluyendo a la familia, está en construcción. Y si queremos esto plantearlo a la parábola, consideraríamos lo siguiente. Entonces, en la construcción de familia cristiana debe estar fundamentado en la palabra de Dios y creyendo que es la autoridad para nuestras vidas. Es por ello que las familias de hoy han permeado nuevos paradigmas de un relativismo moral que, enmascarado de tolerancia y respeto, sin nada de amor e indiferentes ante el dolor, que ahora ya no hay malo ni bueno, todo es relativo y dependiendo bajo qué óptica lo quieras ver. Es por ello que tú puedes ser homosexual, un adicto, un nini, trabajador, religioso o intelectual, y hacer eso te sirve y te hace feliz, entonces sigue haciéndolo, no te detengas. Estas amenazas están llegando al núcleo familiar, pero el asunto no es que estés cercanas. El problema estriba en que introduce y se adopta en las familias y se deja a la palabra de Dios fuera. Viviendo en este mundo posmoderno, la palabra de Dios debe significar la norma que las familias creyentes en Jesucristo deben seguir, una enseñanza vital para poder mantenerse firmes en este tiempo. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, habla de ese amor que debe tener hacia Dios, corazón, alma y fuerzas. Toda discusión sobre la familia debe partir de su centro y principio, que para este tiempo debemos desarrollar una pastoral de la familia que pueda mantener el balance en la enseñanza bíblica y en las circunstancias en las cuales se desenvuelven nuestras familias. Es volver a la palabra, a la función que hoy la familia tiene que hacer en la enseñanza, lo que se debe y dónde. La escritura es base para la enseñanza en la familia. Una de las cosas que deben estar presente en nuestra mente, que la familia tiene su origen en Dios mismo. Dentro de la perspectiva teológica, tanto el matrimonio y la familia pertenecen a lo que Dios creó en su creación y entonces el matrimonio y la familia no son instituciones cristianas porque no inician con Cristo ni se limitan al ámbito de la Iglesia. Desde el antiguo pacto se regula la vida familiar. Es por ello que vemos principios y leyes que se deben guardarse y servirá como base de la vida del pueblo de Israel. La presencia del pueblo de Israel entre las culturas paganas exigía una verdadera y seria legislación familiar en Israel. Pasajes como Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Proverbios, Salmos, etc., hablan de las regulaciones en lo que tiene que ver con las relaciones familiares. La familia se reúne alrededor de Cristo y viendo la palabra escrita se van a inculcar en el seno familiar los valores de responsabilidad comunitaria, que la familia se muestre solidaria en los momentos de enfermedad, dificultades o problemas en algunos de los miembros de ella. Me hace recordar la tragedia de Job y es el ejemplo del sufrimiento familiar en donde se requiere consuelo, dirección y fortaleza en esos momentos difíciles de prueba y enfermedad. No así la esposa es el vivo ejemplo de la insensibilidad familiar. Es por ello que la Biblia
podemos ver diferentes ejemplos familiares en donde son, como nosotros, de carne y hueso, con victorias y también momentos de miserias. La Escritura dará guía a la familia dentro de la integridad matrimonial por los senderos más profundos del amor, y este es el amor modelado en la persona del Señor Jesucristo. Es por eso que el matrimonio, los hijos, en su cuidado y formación, es como su integración familiar, son una tarea indelegable. Por eso, la estructura será la que enseñará por medio de la familia los valores y principios que los integrantes de la familia lo llevarán consigo en su memoria y en su corazón por toda la vida. Como dice Proverbios 22:6, al darle la instrucción bíblica en el niño de manera temprana, obtendrá la herramienta para que en su vida como adulto no se aparte del camino de la vida. Procuremos siempre en nuestro seno familiar que sea la Escritura aquella que esté normando nuestros valores y principios. Probablemente estemos siendo influenciados por el entorno de este mundo posmoderno, pero dejemos que la palabra de Dios sea la guía, la base en la enseñanza en la comunidad cristiana que es la familia. Ahora no es tarde para hacerlo. Empecemos con leerla, estudiarla, a fin de enseñarla como aquella que finalmente debe normar los criterios en mi vida como creyente en Jesucristo. Libro santo por Dios inspirado, manantial de verdades eternas, has venido a romper las cadenas del pecado, ignorancia y temor. Tú nos hablas de regias mansiones, de un destino feliz más allá. Manifiesto a la vista nos pones lo que al santo su Dios le dará. Es perfecto el mandato divino, rectamente encamina las almas al pequeño a quien tú tanto amas. Tus preceptos lo hacen crecer, paz y gozo perfecto le has dado al mortal en sus aguas tembló. Galardón inmortal ha logrado el que fiel tu mandato guardó. Sigue siempre brillando en el mundo, que aun a millones tu luz desconocen, y a fin que tu influencia ellos gocen, en el mundo te haré circular. Dios bendito, despeja mi mente para ver tu perfecta verdad. Hazla guarde por siempre obediente, alabando tu excelsa bondad. Dos consejos para ponerlo en práctica. Si han gustado la bondad y benignidad del Señor, con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra de Dios y fortalézcanse en el Señor. Primera de Pedro 2:3. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Esta noche dramaticen una historia de la Biblia como familia. Enséñalo tú y procura que lo aprendan bien. Mientras llego, ocúpate en leer, predicar y enseñar las Escrituras a la iglesia. Primera de Timoteo 4:11-13. Compartiendo el amor del Padre Celestial. Lean la Biblia en familia esta noche y cada cual se turne para leer un versículo. Entonces comenten sobre lo que han
leído.